Con permiso de la comisión organizadora, vamos a hacer un esquema de funcionamiento de la comisión distinto, porque le hemos pedido, porque son dos expositores, doctor Hernán Rassiati y Alejandro Ramírez, y le hemos pedido a ellos que nos acompañen aquí. La idea es tratar entre ellos de generar un diálogo sobre los temas casualmente que van a exponer. Y también vamos a invitar, acá tenemos un invitado extranjero, al doctor Esteban Ortiz, que ha sido superintendente de sociedades de Quito, Ecuador, y vamos a invitar también a participar aquí de esta mesa redonda, y luego, por supuesto, con la participación y la intervención de ustedes, luego de las exposiciones aquí de nuestros ponentes. Bueno, muy bien. Bienvenido, Esteban. Bueno, vamos entonces a dedicar esta primera parte a escuchar las ponencias del doctor Hernán Rassiati y del doctor Alejandro Ramírez. Ellos han presentado ambos dos ponencias que quiero aclararles están. El doctor Ramírez, el contenido de los estados contables en la Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, en el tomo 1, página 401. El doctor Ramírez también ha presentado otra ponencia, alcance de la supletoriedad de la Ley General de Sociedades en la Sociedad por Acciones Simplificadas. Tomo 2, página 305. Y el doctor Rassiati también ha presentado dos ponencias, una de ellas cláusulas de limitación de responsabilidad de los administradores de la Sociedad por Acciones Simplificada, tomo 2, página 387, y libertad en los sistemas de remuneración de los administradores de la Sociedad por Acciones Simplificada, tomo 2, página 391. La SAS, sin duda, ha sido en el Congreso de Santa Fe del año 2019 una de las figuras que atrajo la atención del Congreso, de los ponentes. Recién se conoció la SAS en el Congreso de Mendoza del año 2016, de modo ahí tuvo una incipiente inauguración su tratamiento. Y vuelve nuevamente a ser una de las figuras claves de este Congreso, porque si ustedes miran la cantidad de ponencias que se han presentado sobre la SAS, indudablemente esto destaca el interés que la SAS tiene para los autores, incluso ya con antecedentes jurisprudenciales, con resoluciones administrativas, opinión de la doctrina. Bueno, ahora se incorporan todas estas ponencias en el Congreso de Derecho Societario de aquí de Córdoba 2022. Dando inicio entonces a estas presentaciones, yo le diría, Hernán Rassiati, si te parece, comenzás Alejandro. Bien, entonces le damos la palabra al doctor Alejandro Ramírez. Bueno, muchas gracias. La primera ponencia que voy a tratar es el alcance de la supletoriedad de la Ley General de Sociedades. Me parece interesante empezar hablando un poco, se vieron otras ponencias hoy a la mañana, sobre cuál es el rol del derecho societario. En este sentido, vemos una posición tradicionalista, si uno ve, por ejemplo, lo que decía Ripert, que había que controlar imperativamente esa máquina compleja que era la sociedad anónima, esa máquina compleja que me permitía limitar la responsabilidad, o sea, miedo a la limitación de responsabilidad, miedo al derecho societario nuevo. Esa es la visión tradicionalista. Eso nos lleva a preguntar, ¿cuál es el rol del derecho societario, el derecho de sociedades? ¿Hacer el contrato de sociedad o suplementar la voluntad de las partes? A ver, hacer el derecho de sociedad sería, si uno toma esa teoría, sería el Estado sabe qué es lo mejor para la economía
el Estado te regula, el Estado te da los planos de esta máquina compleja para que puedas hacer negocios. Ahora, suplementar la voluntad de las partes es el Estado, ante el silencio de las partes, si las partes no pudieron, ejerciendo su autonomía de la voluntad, elegir cuáles sean las cláusulas más convenientes para ellos, el Estado llena ese silencio y te dice cuáles son las formas que entendió el legislador en su momento, son más eficientes para la creación de negocios o evitarán conflictos societarios o de otro tipo ante el silencio de las partes. Es decir, acá tengo las dos visiones que existen de cómo regular el derecho societario en el mundo. Esto es algo genérico. La gran pregunta que nos tenemos que hacer no es cuál es el rol del derecho societario, sino cómo es más eficiente el derecho societario. Yo siempre digo, el derecho societario no es un fin en sí mismo, es algo accesorio de la actividad económica, de los estudios económicos, de cómo crear más riqueza para el país, más fuentes de trabajo, siempre otorgando certeza para las personas, pero dando un vehículo que sea acorde con las necesidades de la realidad económica que existen. Entonces, si entendemos que el derecho societario es hacer el contrato de sociedad, tenemos que llenar la ley de normas imperativas. Si entendemos que es más eficiente permitir la autonomía de la voluntad de las partes y que ellas armen sus propias normas y supletoriamente, como es el caso de la SAS que aplica, supletoriamente dejamos que ellos pongan sus propias normas, sus propias cláusulas, ahí estaríamos utilizando todo lo que son normas complementarias, o sea, quitando toda la imperatividad del derecho societario. Ahora, con todas estas normas subsidiarias complementarias, se las suele clasificar de dos formas. En el derecho anglosajón se llaman opt-in o opt-out. ¿Qué quiere decir? Opt-in son las que podría yo voluntariamente incorporar a un contrato social, a un instrumento constitutivo, y opt-out son las que por defecto se aplican automáticamente. Ahora bien, cuando vemos la regulación de las SAS en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, el artículo 49 habla cuál es la ley supletoria que se aplica ante el silencio de las partes en el caso cuando se habla de los órganos societarios. Ahí no hay ningún tipo de duda, remite en primer lugar a las normas a lo que acuerden las partes y supletoriamente a las normas de la SRL y si no a las normas de la Ley General de Sociedades. Pero el artículo 33, cuando habla del resto de las normas de la SAS, no hace esta referencia imponiendo primero las normas, o sea, supletoriamente las normas de la SRL, sino que guarda silencio. Entonces, acá yo veo que hay una cuestión de error, si quieren, de redacción en la legislación, porque no da certeza, sobre todo cuando las normas a las que remiten la Ley General de Sociedades remiten a las sociedades por acciones como género. Ese término, las sociedades por acciones, que se da, yo lo conté, se da en 8 artículos de la Ley General de Sociedades, el 12, el 30, el 55, el 62, el 70, 73, 95 y 110. Es decir, contenidos de estados contables, derecho a información, oponibilidad de las normas no inscriptas, balance, por ejemplo, el balance final de liquidación, si se tiene que aprobar o no por la Asamblea. Ahí la gran pregunta es, ¿aplica el término sociedad por acciones a la SAS o no lo aplica? El legislador de 1972, o el del 2015, si quieren, ¿pudo haber tenido en previsión un tipo societario que no existía? La segunda pregunta es, para ver qué tipos de normas aplican y no. En primer lugar, yo considero que no lo podría haber tenido y que en principio no tendría que aplicarse esas normas por defecto, sino que habría que buscar las normas que son conciliables con el tipo, como dice el artículo 33 de la LACE. Ese en primer lugar. Pero ese es un punto que yo considero que habría que adecuarlo para dar mayor certeza, porque uno de los grandes problemas que nosotros, por ahí, todavía en abstracto, porque por lo menos en Buenos Aires no han llegado casos jurisprudenciales a la SAS que estén con estas discusiones sobre la norma aplicable, pero sería útil darle cierta certeza. Y esto sigue continuado con la segunda ponencia, que es el contenido de los estados contables para la SAS.
la escribí antes de hoy a la mañana, y hoy a la mañana la IGJ nos dio una sorpresa, una nueva resolución en este sentido, ¿no? Hoy salió la resolución 13 del 2022, pero, a ver, básicamente el contenido de los estados contables en la SAS está regulado por el artículo 58 de la LACE. Y dice que los estados contables de la SAS tienen que tener únicamente estado de situación patrimonial y estado de resultados. Nada más. No habla de memoria, no habla de cuadros anexos. Y esto siguiendo en concordancia con lo que dice el artículo 320 y 326 del Código Civil y Comercial. Es decir, otra cosa, no hay obligación de presentarlos ante el registro público, los estados contables de la SAS. Diga lo que diga la jurisdicción que quiere decir. Hay un error también acá, que si uno lee el artículo 58 de la LACE, habla que daría a entender que el contenido de los estados contables lo tiene que disponer la AFIP, cuando deberían ser en realidad los consejos de ciencias económicas los que pongan, o los profesionales de ciencias económicas. En este sentido, que también ha pasado en los registros públicos, por ejemplo, de Buenos Aires, tengo seguridad, se le exige a la SAS dos cosas: presentar los estados contables ante el registro público y cumplir con los artículos de 63 a 65 de la Ley General de Sociedades, es decir, cuadros anexos, memoria. ¿Cómo? Información complementaria, igual que una sociedad anónima. Cuando la SRL no tiene este requisito, ¿por qué la SAS estaría en peores condiciones? Ahora, yo me preguntaba, ¿qué se protege cuando presentamos todos? Una cosa que quiero aclarar. La SAS está obligada a hacer estados contables y presentarlos ante la FIP. Eso no hay ninguna duda. El tema es, ¿por qué se obliga a presentarlos ante el registro público o ante la autoridad de Contralor? No tiene ningún sentido. Hice un pedido de acceso a la información pública la semana pasada, en realidad me contestaron la semana pasada, para saber cuánta gente pedía estados contables de sociedades en general. Ahora, ¿a cuántos terceros le interesaba realmente ver estados contables de sociedades? La IGJ me contestó que no tenían ni idea, que no llevan esa estadística y que no saben y que no se van a tomar el trabajo de buscarlo. Entonces, sí, ya estoy en lo último. Entonces, esta es otra cuestión donde tenemos que ver la causa fin de por qué se pide, para qué sirve depositar los estados contables de este tipo de societarios, y después que es un exceso reglamentario, como el de la resolución de hoy a la mañana, exigir normas o el depósito o un contenido diferente o el depósito de los estados contables en los registros públicos. Muchas gracias. Doctor Raggiati. Bueno, muchas gracias. Voy a seguir sobre la línea del doctor Ramírez porque compartimos el criterio principal. Es decir, yo soy de la idea que la Ley General de Sociedades se aplica supletoriamente y en la medida que concilie con los términos de la ley del ACE. Es bastante interesante ver la redacción del artículo 150, ¿no? Porque el artículo 150, cuando hace la remisión a las normas imperativas del Código Civil y a las de la ley especial, y después al instrumento constitutivo, habla en singular. Y en el inciso 3, el 150, cuando hace referencia a las leyes a las normas supletorias, dice que se aplican supletoriamente las normas de las leyes especiales. Entonces, cuando vamos al inciso primero del 150, uno dice, ¿cuál es la ley especial? ¿Es la Ley General de Sociedades o es la ley del ACE? ¿Son dos normas de carácter federal? ¿Hay una norma especial que es posterior a una norma general? Entonces, ¿está excluida la Ley General de Sociedades ahí? Más allá de que nosotros podamos pensar que siempre va a tener la limitación en la medida que se concilie con los fines de la ley. Entonces, en este esquema, yo parto de una base que es la libertad del instrumento constitutivo. Si esta es una sociedad esencialmente contractual, es una sociedad que se le brindó a los operadores de negocio para que hagan negocio, y que tiene dos artículos que son fundamentales. Uno, que son fundamentales para los negocios. Uno es, ¿cómo me voy a financiar? Que esto es básico en los negocios. Tenemos libertad para decidir cómo nos financiamos. Y otro, tenemos libertad para generar la estructura de poder. El artículo 49, en ese sentido, es disruptivo con el derecho societario, porque a la larga, digamos, y con el derecho societario
accionarial, ¿no? Obviamente, porque nosotros sabemos que en materia de sociedades por acciones, sociedades anónimas, en las sociedades anónimas a la asamblea se le reservan las cuestiones estructurales, los propios artículos lo describen, y a los administradores se les encargan las cuestiones de gestión empresaria y de gestión operativa. Pero acá la ley de apoyo al capital emprendedor les da esa libertad, les dice, distribuyan el poder como quieran. Solo reserva para los socios 3 cuestiones: la clase de acciones, la disolución y la liquidación. Hasta la reforma del instrumento constitutivo la podría realizar el órgano de administración, y podría pactarse que la realice el órgano de administración, de acuerdo con la letra de la ley. Entonces, en este esquema de libertad, yo me tomé la idea de tocar 2 temitas, uno muy sencillo, que es la remuneración de los administradores, pero voy a tocar el que puede ser un poquito más complejo, que es la limitación. Pactar la limitación de la responsabilidad de los administradores, que no es lo mismo que hablar de dispensa general, sino que estoy hablando de un esquema donde le doy contenido contractual a los deberes. Si no dispenso la lealtad, que puede estar prohibida por el 1748, por el dolo, digamos, por estar prohibida o invalidada cualquier cláusula que dispense el dolo, porque en definitiva nadie me podría decir actúa deslealmente, digamos. Es decir, si yo te dispenso la lealtad por carácter negativo, sería darle la posibilidad a alguien, a algún socio o algún administrador que actúe deslealmente. Pero cuando hablo de darle contenido, la posibilidad de darle contenido, no estoy en el ámbito de la dispensa, estoy en el ámbito de la responsabilidad. Entonces, yo puedo previamente darle contenido al deber de lealtad. Si le doy contenido al deber de lealtad, establezco la posibilidad de limitar responsabilidades por ese tema. Como podría ser, a nosotros socios no nos interesa participar de determinados negocios. Entonces, dejo que los administradores se aprovechen de determinados negocios que puedan aparecer. Porque ya queda claro que a los socios no nos interesa. Es decir, si nosotros constituimos una SAS para radiodifusión, difícil que haya una SAS para radiodifusión, pero y mañana, cenando con el gobernador, me dice, ¿vos sabés que hay un campo fiscal, que la provincia de Santa Fe está entregando campos fiscales para forestación? Y el administrador dice, che, me quiero aprovechar de ese negocio, a pesar de que lo conocí en oportunidad de haber sido invitado a un evento empresario. Y podría quedar dispensado previamente. Cualquier tipo de dispensa que a posteriori se puede dar, la podría dar contractualmente. Y con la limitación del deber de diligencia, lo mismo. Podría limitar la responsabilidad del deber de diligencia a determinada suma monetaria, eventualmente, o la podría limitar en determinados supuestos. Si yo ya podría prever determinados supuestos y decir, si ocurren estos supuestos, no sos responsable. O si ocurren estos supuestos, o cumplís el deber de diligencia haciendo esto, esto y esto. Es decir, si mañana viene un empresario ruso y me quiere comprar toda la producción por los próximos 10 años, en lugar de, y paso a tener un único cliente, en lugar de tener los 500 clientes que tenía yo como administrador, puedo agarrar y a lo mejor haber acordado con mis socios que este tipo de operaciones, si salen mal, estoy dispensado de responsabilidad. Estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con la limitación de responsabilidad. Entonces creo que en este marco de amplitud que nos dan 2 artículos que son básicos, como el de financiamiento, digamos, es decir, respecto a la SAS, me estoy refiriendo al que formula las clases de acciones y eso, ustedes vieron que todo lo que tiene que ver con financiamiento en materia de SAS es muy abierto, justamente para permitir que el negocio se pueda realizar, y también el que cambia la estructura de poder a partir del reparto de poderes entre los distintos órganos, que afecta a la estructura orgánica. Y el otro es más sencillo, que tiene que ver con la libertad de la remuneración de los administradores. Obviamente, si tenemos este esquema de poder donde puedo decir todo lo que puede hacer la administración, también puedo establecer, determinar en el mismo estatuto, digamos, en el mismo instrumento constitutivo, cuál va a ser la regla de remuneración. Fijo la regla de remuneración y la pregunta a lo mejor un poquito más complicada que me hago es, fijada la regla de remuneración, ¿le puedo permitir a los administradores que ellos se la dispongan? Si yo fijo la regla, esta tiene que ser la regla general. ¿Puedo? Sí, Guillermo.
queda corto. ¿Puedo dejar que los administradores lo hagan? Y yo digo, si por ahí, tomándolo analógicamente, si el 261 me permite, en cierta medida, digamos, como límite, eventualmente, votar las remuneraciones, si el tema está dentro de los límites, digamos, dentro de las autorizaciones del 261, creo que podría ser un caso que se podría tomar dentro de todo acorde. Es decir, yo en este sentido estoy en la idea que no habría inconveniente dentro del esquema de SAS en permitir que sean los propios administradores los que se fijen su remuneración en la medida que se fijen las pautas remunerativas en el instrumento constitutivo. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir entonces a las preguntas que quieran ustedes formular y vamos a ir anotando entonces el orden de quienes van a exponer. Sánchez Herrero. Yo no alcanzo a ver muy bien, por eso por favor te identificás. Marcos, sí. Marcos. ¿Vos? Ah, Pablo Marcos, sí, por supuesto. También. ¿Alguno más? ¿Quiere hacer alguna reflexión? Alejandro. Alejandro Ramírez y Fernando Pérez Walde. Bien. Entonces comenzamos y les pediría, eso sí, si somos breves, concisos, y no tenemos que exhibir acá estas tarjetas tan odiosas que nos han dejado. En todo caso, 1 minuto y medio en principio, y comenzamos con el doctor Sánchez Herrero. Buenas tardes. 2 comentarios sobre las 4 ponencias, ¿no? Porque está relacionado siempre con el tema de la normativa aplicable. Alejandro Ramírez, vos mencionabas el artículo 49, que efectivamente establece una jerarquía de normas en la cual la autonomía de la voluntad está por encima de cualquier otra. Lo que pasa es que en ese artículo, el 49, refiere a la estructura y al funcionamiento de los órganos, ¿sí? O sea, hay que definir qué es estructura y funcionamiento para establecer esa jerarquía a qué se aplica, ¿no? Y con respecto a, y vinculado a su vez con lo que decía Hernán Raciati, de la posible distribución de funciones y que tomen decisiones, por ejemplo, la de remuneración los propios administradores, bueno, creo que está vinculado con este artículo 49, pero hay una cuestión puntual que tiene que ver con la posibilidad de pactar sobre la responsabilidad, porque el artículo 52, párrafo primero, dice que el tema de los deberes, obligaciones y responsabilidades de los administradores de la SAS se rige por el artículo 157. Entonces, no voy a emitir una opinión sobre qué dice eso exactamente, sino que creo que no puede haber una solución diferente en esa materia, o sea, responsabilidades, deberes y obligaciones respecto de los administradores de SAS o a los de la SRL. O sea, si hay normas imperativas en la Ley General de Sociedades, se aplican de la misma manera, creo yo, a los administradores de la SAS. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pablo Marcos. Por supuesto, después vamos a dar el derecho de réplica a los ponentes. Sí, buenas tardes. Bueno, respecto de los estados contables, en la ponencia que escuchamos ahí, creo que no debemos dejar de ver que la Ley de Sociedades por Acciones Simplificada, en el artículo 33, remite supletoriamente a la Ley General de Sociedades. Y el artículo 320 del Código Civil y Comercial, cuando habla de actividad económicamente organizada y establecimientos industriales, agropecuarios y de otros fines y de servicios, y que obliga a llevar contabilidad, creo yo que esto marca una pauta de que la sociedad por acciones simplificada no está exenta de llevar la misma contabilidad que si fuera cualquier otro tipo societario, independientemente de esta obligatoriedad o no en cuanto a la presentación en los registros públicos de acuerdo a cada jurisdicción. Por otro lado, en relación a la ponencia con respecto al tema de la retribución de los administradores, bueno, yo creo que acá en este sentido juega fuertemente el 261, que marca, digamos, un límite entre el 5% si no se distribuyen utilidades y el 25%
porque de lo contrario vamos a empezar a ver sociedades, como lo hemos visto a lo largo de todos estos años, donde los administradores fijan una retribución significativa, se la fijan en forma personal, en forma unilateral y en algunos casos hasta sin conocimiento o con desconocimiento de los socios, lo cual atenta contra el principio de información, y esto también atenta con algo que hemos escuchado ayer en los distintos paneles, el derecho inalienable que tienen los socios, que es a la distribución de los dividendos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Francisco. Por favor, acá el doctor William Bass. Sí, buenas tardes. En rigor, en todo el Congreso ha pivoteado la idea de en qué medida y cómo debe interpretarse el artículo 150, cómo se articula la LASE en la Ley General de Sociedades y con relación al Código Civil y Comercial. Seguimos ahí dando vueltas en relación a algo que es sumamente sencillo, que no tiene demasiada complicación, porque tanto el 33 como el 49, el 52, son sumamente claros. Y a veces me da la impresión que los partidarios de la autonomía de la voluntad en extremo le van a terminar haciendo un daño a la criatura. ¿Por qué? Porque no cabe duda que la SAS es un gran instrumento para el emprendedurismo. Entonces, dejémosle hacer decir lo que la misma ley del ACE no dice. En orden a la responsabilidad, yo coincido plenamente con Sánchez Herrero, en el sentido que es claro el reenvío que se hace al artículo 157. El régimen de responsabilidad es el que rige para las SRL. Y por ende, hay que ir a esa normativa y allí abrevaremos en el 59 y en el 157 y en la divisibilidad de las funciones sin necesidad de inscripción, pero no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que el régimen está bien delineado. Por vía convencional no se puede modificar eso porque son normas imperativas. Consecuentemente, por más que querramos hacerle decir a la autonomía de la voluntad lo que la autonomía de la voluntad no dice, vuelvo a decir, vamos a perjudicar al instrumento y no le vamos en realidad a dar más valor. Por el contrario, coincido que en orden al organicismo hay una supletariedad de la ley de la tipicidad, por ende una relativización notable, y el estatuto puede, o el contrato social puede establecer, ¿no es cierto?, la estructura societaria o de gobierno y de administración con toda libertad, salvo que obviamente tiene que tener los dos órganos básicos que después están reglados en los demás artículos, un órgano de administración y un órgano de gobierno. Pero a ver, hay un sentido común en las palabras, porque si nos pegamos demasiado a la literalidad, vamos a terminar haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice, y hay alguna ponencia que por allí exagera, ¿no es cierto? El órgano de gobierno implica que conduce en pleno a esa gestión social, o si ustedes quieren, a ese patrimonio autogestante con organicismo, ¿no es cierto?, que tiene la aptitud de crear un sujeto de derecho, en este caso la SAS, que tituliza un emprendimiento. Consecuentemente, me parece que apoyo parcialmente, en lo general tendría que decir, aprueben en lo general las ponencias, pero en lo particular me parece que hay que tener mucho cuidado, porque en realidad, lejos de hacerle un bien, le vamos a hacer un mal. Y si no, valga como ejemplo la resolución general que se ha dictado hoy en la IGJ, menos mal que solo rige en el territorio de la capital federal y algún territorio nacional más. ¿Por qué? Porque en Córdoba tenemos nuestra propia autoridad de contralor. Muy bien. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fernando Pérez Dualde, allá un micrófono. Gracias, Niño. No, un comentario muy corto respecto de la
supletoriedad a la que han hecho referencia los dos ponentes. La ley, la LACE, en el artículo 49, nos remite para todos los órganos a la SRL, a la Ley General de Sociedades, artículos 159 a 162 respecto del órgano de gobierno. Y fíjense que esto siempre lo he criticado porque la Ley General de Sociedades para las SRL trae un régimen a su vez que es de autonomía de la voluntad. O sea, no tiene un régimen cerrado que yo pueda aplicar supletoriamente. Lo primero que nos dice es que se van a tomar las decisiones en la SRL conforme los socios hubieran dispuesto en el contrato social. Y después dice lo mismo que dice la ley para las SAS, en cuanto a que serán válidas las decisiones adoptadas a través del voto emitido por escrito, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hacer esta crítica concreta a esta aplicación supletoria, porque un régimen cerrado sí sería el de la anónima, que incluso el 159 de la Ley General de Sociedades para la SRL nos remite cuando impone la realización de una asamblea para las que esté en el 299, inciso 2. Nada más que eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, terminado entonces esta parte, le vamos a dar la palabra al doctor Ramírez y al doctor Reciati. Vamos a guardar unos minutos para la participación ya anunciada del doctor Ortiz. Así que, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería agregar algo de lo que decía Hernán, lo de la responsabilidad. Hay un caso que lo vimos hace 2 años muy claro, donde los administradores de muchas sociedades de las farmacéuticas pidieron una dispensa de la responsabilidad. Los administradores de Pfizer, de AstraZeneca, dijeron, yo saco la vacuna, pero no quiero responder por nada, porque no cumplí con el buen hombre de negocio para sacar esta vacuna, porque no tuve tiempo ni los estudios necesarios para cumplir todas las etapas. Y nadie se escandalizó con eso. Bueno, sí se escandalizaron, pero sucedió y fue necesario. Fue un caso que fue necesario. Después, otro debate habíamos tenido. No, yo hablo de los socios de la sociedad Pfizer. Por ejemplo, dice, sí, sacala y vendé. Yo no te voy a hacer responsabilizar por eso. No, yo no sé lo de los glaciares y eso me excede, pero... Bueno, todos queremos ganar plata con la sociedad y dispensamos para ganar plata. Sí, perfecto. Y lo otro, por ejemplo, la rendición de cuentas. Debatimos la otra vez si podíamos, por ejemplo, que el órgano de administración no rinda cuentas, no, de alguna otra forma. El Código Civil, en el artículo 860, ya expresamente pone que la rendición de cuentas es renunciable por el interesado al cual se le tienen que rendir cuentas. No veo diferencia con el contrato societario con esto, en los socios para con los administradores. Eso, puntualmente. Bueno, doctor Reciati. 2 minutos. Yo creo que el que es imperativo es el 33. El 33 que dice que la Ley General de Sociedades se aplica supletoriamente en la medida que se concilie con los fines de esta ley. En la medida que no se concilie, no se aplica. Entonces, el criterio es la libertad y la autonomía de la voluntad. Entonces, partiendo de esa base, si yo puedo estructurar orgánicamente, si la ley del ACE hizo un salto de cambiar el sistema de estructura orgánica que tenía la Ley General de Sociedades para decirle a los socios, muchachos, estructuren, como dijiste vos, Pedro, el funcionamiento de los órganos, si yo le pongo funciones, las responsabilidades tienen que ser acorde con las funciones, eventualmente, digamos, es decir, no es que me dice las funciones, no, y las responsabilidades son otras, porque si le pongo pocas funciones, que voy a tener muchas responsabilidades. Si esto es una cuestión que queda dentro del marco de la autonomía de la voluntad, también, sobre todo porque la Ley General de Sociedades juega supletoriamente. Entonces, en ese sentido, y cuando el doctor Juyen dice, no destruyamos la criatura, yo creo que no somos nosotros los que la estamos destruyendo. Yo creo que nosotros somos los que estamos diciéndole a los operadores, incluso estamos discutiendo acá o debatiendo acá, porque ya hay muchas figuras iguales para que sigamos legislando figuras iguales. Hagamos una figura distinta y veamos eventualmente cómo le damos algunas normas integrativas, como puede ser la buena fe, como puede ser la inexistencia de abuso. Creo que en esto es muy, muy interesante tratar de dar ese marco de libertad. Hay un artículo, lo voy a decir, Diego Duprat, date vuelta, pero para no ponerte colorado, pero hay un artículo muy bueno sobre el análisis económico del derecho en la SAS, de Diego Duprat, que dice específicamente la integración de la buena fe. La verdad que es un artículo brillante, lo voy a decir acá, y vale su lectura. Vale su lectura porque esa es la forma de completar el negocio. Es decir, y para que los socios
estén protegidos también, porque están protegidos a través de lo que se complementa, en este caso, que es la buena fe. Bueno, muchísimas gracias. Y tal como les había adelantado, por eso vamos a escuchar ahora algunas breves reflexiones sobre la SAS y la experiencia en Quito, Ecuador, sobre la implementación de esta figura. Así que 5 minutos y podemos concluir. 5 es un montón, pero menos entonces. Primero agradecerle a la mesa directiva por la deferencia que han tenido y a los panelistas. Yo vengo aquí de espontáneo, así que no estaba prevista mi participación, y además para no aburrir tampoco a las personas que estuvieron en el panel anterior, voy a puntualizar un par de cosas nada más. Yo cuando planteé esto que les voy a contar, que es un sacrilegio, creo yo, pero necesario, en Ecuador me dijeron, no, todavía no, aguanta un ratito, bueno, estamos listos. Pero, por ejemplo, este tipo de discusiones se eliminarían si aceptamos o si en la legislación adoptamos compañías sin estatuto. ¿Para qué el estatuto? Lleno los datos de la compañía y utilizo la figura. Punto. Porque necesito la figura para emprender. Eso pasó en el Ecuador con la SAS, cuando entra la SAS. Y cuando empieza el tipo societario a ser utilizado, el empresariado dice, y esto es lo que necesitábamos, por la unipersonalidad, por los costos. No tiene costo. Entonces, de cero o de $2,000 que costaba crear el impuesto a la constitución de una compañía tradicional, frente a cero, y además de 45 días que me demoraba constituyendo una compañía en promedio a 20 minutos, evidentemente sí hay una diferencia abismal, y el empresario lo que quiere a la larga, al final del día, es llevar dinero, llevar el pan a su mesa, llevar el pan a su casa. Eso es lo que busca. Evidentemente esto tiene otras ventajas. Esto no es tampoco para todas las compañías. Hay que entender cuáles son las grandes, cuáles son las medianas, cuáles son las pequeñas, cuáles son las que necesitan gobierno corporativo, cuáles son las que necesitan directorio, cuáles son las que necesitan simplemente una cédula para no tener un estatuto que me rompa con el órgano de administración, el órgano de gobierno, el órgano de fiscalización y toda una estructura que quizás para el empresario dice, oye, pues soy unipersonal, si yo voy a generar recursos, entonces no necesito tanto peso. Otras sí, por supuesto, otras sí, y en otras sí creo que vale la pena los deberes fiduciarios de los administradores, del conflicto de interés, de ese tipo de regulaciones, por supuesto, no estoy negando eso. Si bien esto, decía, es un sacrilegio, porque evidentemente esto creo que hay que discutirlo, sin duda, pero sí creo que podríamos empezar a pensar. Las SAS en el Ecuador han tenido un éxito brutal. Los empresarios se han volcado al tipo societario, y decía hace un momento, a través de este caballo de Troya, que era la eliminación de la escritura pública, la eliminación del registro mercantil en el Ecuador y los costos asociados a esos. Nosotros metimos adentro del caballo de Troya está algo que se llamaba la autonomía de la voluntad. Y la autonomía de la voluntad es un espacio que yo considero que el único límite es la imaginación. El techo que tiene la autonomía de la voluntad en la SAS es la imaginación. Y creo que ahí está la fortaleza de la figura, ahí está el sustento, lo que lleva el caballo de Troya para que este tipo societario está permitiendo en el Ecuador, permita otro tipo de recursos. Evidentemente, unas compañías tendrán un estatuto básico, un estatuto modelo, estructuras simples, por supuesto, pero otras sí van a necesitar mecanismos más sofisticados. Yo ponía 2 ejemplos, y hay miles de ejemplos que se pueden plantear a través inclusive de las clases de acciones, o a través de gobierno corporativo, a través de protocolo familiar, estructuras que abaratan y que facilitan la vida dependiendo también de las circunstancias, pactos parasociales, en fin. Entonces, creo que desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es una figura tremendamente positiva, más allá de las particularidades que pueda tener mi país y el suyo, pero desde luego creo que son herramientas híbridas que están en el mundo hoy por hoy entrando con mucha fuerza, y sobre todo que van superando cosas que ya sirven para unas, quizás no para otras, pero sobre todo conceptos que a la larga pues ya no han sido superados en el mundo y en otras Legislaciones. Agradezco muchísimo a ustedes y
Muchísimas gracias a todos. Ya hemos terminado entonces esta comisión. Les agradezco a todos los ponentes, a los expositores y muchas gracias por hacernos pensar por sobre todas las cosas. Muy amable y que tengan muy buenas tardes.